Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla y escucharme. Buenos días, profe. Sí, señor. Se ve y se escucha. Bueno, muchísimas gracias por la confirmación. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con estas introducciones, estas, digamos, como ideas iniciales de los métodos que se utilizan en estudiar las ecuaciones diferenciales parciales, que son diferentes a las ordinarias. Nosotros hemos visto como los dos temas un poco mezclados. Para diferenciar un poco, recordemos que las ordinarias son esas donde aparecen esas derivadas totales y nosotros resolvíamos utilizando Runge-Kutta o Euler, que no es recomendable. Y también pues la librería ODEINT. Y en esas ecuaciones diferenciales ordinarias teníamos que había dos formas de ver estos problemas. Una era si eran problemas de valor inicial, en donde dábamos, por ejemplo, la posición inicial y la velocidad inicial de nuestro sistema, en el caso de una ecuación de segundo orden típica. Y la otra forma de verlas era como con problemas de valor en la frontera. Entonces, en vez de decir la posición inicial y la velocidad inicial, decíamos la posición inicial y la posición final. Y ahí era donde aplicábamos el método de shooting, por ejemplo, en donde teníamos que adivinar o que buscar de alguna manera eficiente cómo debería ser la velocidad inicial para que se cumplieran esas condiciones de posición inicial y posición final. ¿Y por qué tiene que ser un método eficiente? Porque recordemos que en ese método de shooting teníamos que hacer la solución completa de todo nuestro sistema, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, para que al final comparáramos la posición final que obteníamos con la posición que queríamos. Entonces no podíamos hacer eso millones de veces, tenemos que buscar un método eficiente que nos lleve allá. Y bueno, y vimos que podíamos mezclarlo cuando eran problemas lineales, podíamos hacer una interpolación, es decir, solo con dos puntos podíamos adivinar o deducir cuál sería nuestra velocidad inicial apropiada. Y cuando teníamos problemas no lineales, pues teníamos que utilizar algún método eficiente de búsqueda de raíces, como por ejemplo, pues vimos que con bisección era relativamente rápido. Entonces ese era como el costo del método de shooting, pero seguía siendo un método para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. También vimos después el método de diferencias finitas, el de la clase pasada, en donde el mismo problema específicamente, donde decíamos posición inicial, posición final o temperatura inicial, temperatura final, etcétera, cuánto valían. Pero en este caso lo que hacíamos era discretizar el espacio. Nos surgían unas relaciones entre las variables. Perdón, es que quité el sonido. Nos surgían unas relaciones entre las variables y esas relaciones nos definían un problema matricial. Entonces, la ventaja de ese método de diferencias finitas era que aparecía una matriz tridiagonal que, bueno, la resolvimos utilizando Eigen sistema denso, pero sabemos que no es la forma más eficiente porque tenemos un montonón de ceros, sobre todo cuando el sistema es grande, o sea, la matriz es dispersa. Entonces, deberíamos utilizar precisamente una matriz dispersa para resolver el problema. Pero también, pues, la idea es que, digamos, olvidándonos un poco de ese detalle, había quedado nuestro sistema de forma matricial. Eso quiere decir que no tenemos que resolver un montón de veces el sistema integrándolo en el tiempo para adivinar la velocidad inicial. No, todo queda especificado por el problema matricial. Y ese problema matricial genera una matriz tridiagonal que se puede resolver relativamente fácil. Hay un método muy eficiente para resolverlo, que es el método de Thomas. Entonces, esa era la ventaja de ese método. Desventaja, pues se convertía en un problema matricial que tenía como más incógnitas, pero pues, la ventaja era que era fácil de resolver finalmente. Entonces, esa es, digamos, una de las maneras en las que se puede proceder allá, pero seguía siendo una ecuación diferencial ordinaria. Ya hace varias clases vimos también una primera aproximación a las ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Entonces, por eso digo que lo vimos como mezclado. Ya en una próxima vez, pues preferiré correr esa parte de Laplace que hicimos de relajación como a esta zona. Y esa parte que vimos de relajación, pues era para resolver una ecuación diferencial parcial muy específica, que es la ecuación de Laplace o de Poisson, en donde pues esa, digamos, está clasificada como una ecuación elíptica y lo que hicimos fue que en ese caso particular no hay dependencia temporal,
Entonces nosotros simplemente lo que hacíamos era propagar como las condiciones de frontera, relajando muchas veces el método, o sea, aplicando la discretización de nuestras ecuaciones diferenciales, aplicarlo muchas veces hasta que se estabilizaba el sistema. Y ahí observábamos cómo era que nuestro sistema, en este caso, digamos, que modelaba un potencial eléctrico, pues llegaba a una solución apropiada en un tiempo razonable, que obviamente también depende de la resolución que queramos y de específicamente las condiciones de frontera. Entonces, después de esta introducción, lo que quiero decirles es que vamos a seguir en esta parte de métodos para ecuaciones diferenciales parciales, pero es una introducción muy básica. Es decir, hay cursos, varios cursos para aprender esto. En teoría de ecuaciones diferenciales parciales hay varios cursos para los matemáticos porque son difíciles. Y los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales pues no se quedan atrás, no es que sean difíciles, pero hay muchos métodos y no son tan inmediatos como los que hemos visto. Entonces, como les digo, yo solo estoy haciendo una pequeña introducción a estos temas para que ustedes sepan por dónde arrancar, cómo aplicarían en los casos más sencillos la programación que hemos visto, que esa es, digamos, la idea, la práctica de esa programación, pero lo que queda es muchísimo tema más allá, ¿sí? Y digamos, no vamos a tocar temas como elementos finitos o volúmenes finitos y esas cosas. Por favor, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para que no se vayan a confiar con que pues ya vieron ecuaciones diferenciales parciales, que no es verdad. Solamente estamos saliendo enterados de esto un poco acá. Entonces vamos a ver estos otros métodos, pero vamos a arrancar como con un repaso de lo que hemos visto anteriormente. Y lo que hemos visto anteriormente era pues que uno podía clasificar los problemas de ecuaciones diferenciales parciales y problemas de la frontera si uno toma esta ecuación general que tenemos acá, esta ecuación, espera, ¿dónde está? Acá. Esta ecuación parcial y la clasifica en términos de un determinante, ¿sí? Una matriz que surge ahí, un determinante que tiene que ver con A, B y C. Entonces tenemos esta ecuación diferencial parcial y estos coeficientes generan, cuando se hace el estudio analítico y se trata de entender cómo se comportan estas ecuaciones, pues aparece por ahí un determinante, que es este, b cuadrado menos 4ac, y este determinante nos va a decir a nosotros la naturaleza de nuestra ecuación. Voy a cambiar un poquito, no, pero ya lo estoy viendo ahí. Entonces nos va a dar la naturaleza de nuestra ecuación. Entonces, si este determinante era menor que cero, tenemos una ecuación elíptica, como la ecuación de Laplace, por ejemplo. Si esa ya la resolvimos, ¿no? Por el método de relajación. Y observen que la ecuación de Laplace pues, tiene dependencia de dos variables, una ecuación diferencial parcial que depende de dos variables, pero no hay dependencia temporal, es solamente como dependencia con el espacio. Y lo que hacíamos era relajar muchas veces para propagar la información de las condiciones de frontera. Si ese determinante vale cero, entonces estamos hablando de una ecuación de tipo parabólico. Y un ejemplo típico de una ecuación de tipo parabólico es la ecuación del calor. Y observen que en la ecuación del calor nosotros tenemos tanto una dependencia espacial como una dependencia temporal. Ambas cosas surgen. Voy a cambiarle un momento los settings acá digamos, al cliente de la conferencia. Le voy a decir que me aumente la resolución. Ya, listo. Para que yo la vea mejor y eso es algo que supongo que ustedes también pueden hacer. Entonces, tenemos dependencia temporal y dependencia también espacial, ¿sí? Ahora bien, no sé si ustedes recuerdan, nosotros hemos estado trabajando este problema de la propagación de la temperatura, pues del cambio de temperatura. Ya lo hemos hecho, eso fue de hecho los que utilizamos para shooting y los que utilizamos para diferencias finitas la clase pasada. Y nosotros lo que teníamos allá era una ecuación en donde ese término desaparecía. Ese término era nulo. Es decir, estamos en un estado estacionario. Podríamos pensar que es lo mismo acá, ¿no? Si hubiese una cierta dependencia temporal, pues la estamos ignorando, estamos asumiendo que ya todo se estabilizó, ¿sí? Entonces, de hecho, si ustedes tienen una distribución de temperatura, digamos que va de grande a pequeño, y la solución final de eso debería ser esta, pues puede ser que ustedes realmente estuvieran arrancando con una condición inicial que fuera así, y va convergiendo hacia allá. Nosotros, cuando decimos que estamos en el estado estacionario, quiere decir que ya estamos en esta zona. Estamos buscando esta solución final. Pero si resolvemos esta ecuación diferencial completa, pues lo que estamos viendo es precisamente cómo es la evolución desde nuestras condiciones iniciales hacia allá, ¿sí? Entonces,
La idea es que hoy vamos a ver qué pasa si no ignoramos el término del tiempo. Esa es la idea y cómo resolveríamos el problema ahí. Y esto genera unos acoples entre el espacio y el tiempo que son muy importantes a tener en cuenta. Y los métodos que hemos visto hasta ahora no son tan buenos y hay que ir viendo cómo hacerlos más estables. Aparece el concepto de estabilidad de la solución, en donde uno lo que se pregunta es, hay como dos cosas importantes. ¿Qué tan precisa es mi solución? Esa es o la primera pregunta importante. ¿Qué tan precisa es mi solución? Y la segunda pregunta importante es, ¿qué tan estable es mi solución? ¿Ustedes qué entienden? Quiero escucharlos. ¿Ustedes qué entienden cuando uno se pregunta por qué tan precisa es una solución? Para ustedes, ¿qué significaría eso? Una solución numérica precisa. Yo no quiero obligar a nadie a hablar. Cualquiera que quiera hablar, si no me toca obligarlos. Giovanni Aldana, ¿tú qué entiendes? O sea, pilas porque no es necesario que lo digan perfecto, ¿sí? Ni correcto. Es la idea. ¿Cuál es la idea precisa? Si yo te digo a ti, Giovanni, si yo te digo, ¿qué entiendes, qué entiendes tú por cuando yo te digo esta solución es precisa? ¿Qué se te viene a la cabeza? Tranquilo, puedes escribirlo ahí. Lo bueno de tener que escribir es que toca ser corto y conciso. Para ti, ¿qué es preciso? En pocas palabras. Que una solución sea precisa, ¿qué significa para ti? Que converge al valor real, sí, esa es como la idea. O sea, que está cercano, ¿cierto? Entre más precisa, uno diría, está más cercano a lo que uno espera, por ejemplo, teóricamente. Ahora bien, pilas porque hay sistemas donde uno no tiene la solución exacta, ¿cierto? Y si uno no tiene la solución exacta, entonces, ¿cómo sabemos que llegó al valor exacto si no lo conocemos? Pero entonces uno lo que sí puede saber es estudiar un poco cómo es el error de estas aproximaciones. Uno espera que cuando el delta t y el delta x tiendan a cero, uno espera pues que eso converja a algo, ¿sí o no? Que uno observe eso. Ojo porque también aquí hay algo importante y es que ustedes en el computador nunca pueden hacer que delta x y delta t tienda a cero. Eso va a tener unas implicaciones fuertes en la estabilidad numérica, que es lo que vamos a ver en la última clase un poquito. Pero digamos que ese es como el concepto, ¿sí? Que por lo menos el error de aproximación, el error matemático de aproximación, tiende a cero con delta x que tiende a cero, delta t tiende a cero. Entonces, eso es una solución precisa. Uno utiliza un método que es preciso, o sea que su error disminuye muy rápidamente con delta t o con delta x, con ambos. Y la otra, que una solución sea estable. Vamos a coger esta J. Juan Felipe Alayón, qué entiendes tú? ¿Qué se te viene a la cabeza cuando se te dice la solución es estable? Pues, profe, yo creería que pues es precisa a lo largo del tiempo, a lo largo de los puntos en los que uno los mire. Es precisa a lo largo del tiempo. O sea, ¿quieres decir que si es precisa al inicio debería como mantenerse precisa a medida que evoluciona? Sí, básicamente, que pues mientras incrementa pues los puntos que uno mira, algo así, pues sigue siendo eso, Sí, estable. esa es como la idea. O sea, la idea, más o menos digamos que podríamos volverlo más conciso, es si yo le meto un error al inicio a a mi solución, ese error no crece en el tiempo, ¿sí? Podría ser como equivalente Sí, profe. a eso. Y esa es la manera. O sea, estable quiere decir eso. Si yo le meto un pequeño error a mi solución, porque obviamente ustedes nunca van a poder escribir de forma exacta los números en el computador, que eso es otra mentira que uno tiene en la cabeza. Uno cree que, no, es que la solución, la condición inicial es pi, ya, perdió. Porque si la condición inicial es pi, entonces pi nunca se puede escribir con toda la precisión posible, ¿sí? Siempre va a haber un error. Si el sistema no es caótico, bueno, bien, no hay sensibilidad a esas condiciones iniciales y bueno, hay otras cosas ahí metidas. Pero en general, uno nunca va a poder tener la precisión absoluta. Ustedes tampoco tienen el número total de números reales en el computador para representar sus números de verdad y por lo tanto siempre va a haber un error de truncamiento.
Entonces lo que uno espera es que siempre va a haber un error intrínseco, no solo del método de aproximación, sino de la representación numérica o de la misma medición de las condiciones iniciales. Y uno lo que espera es que si ese error es pequeño y la solución es estable, entonces ese error se mantenga pequeño. Lo que uno no quiere, lo que es inestable, es que si yo meto un error pequeño al inicio, eso vaya creciendo con el tiempo. Esa es una solución inestable. Y entonces ahí es donde aparecen en los métodos numéricos de ecuaciones diferenciales parciales esos conceptos, porque se va a dar uno cuenta que cuando hacemos, digamos, una solución básica de discretizar esto y de la forma sencilla y ya, uno se da cuenta con un método de análisis que se inventó von Neumann, que es que la solución que uno escribe de esa manera es incondicionalmente inestable. O sea, siempre es inestable. Y eso es muy malo. Entonces uno empieza bueno, uno no, se empiezan a generar nuevos métodos que empiezan a ser, por ejemplo, condicionalmente estables. Eso quiere decir, si se cumple esta condición, son estables; si no se cumple esta condición, son inestables. Entonces uno tiene que asegurarse de cumplir esas condiciones para estar en la región de estabilidad. Y hay métodos que son incondicionalmente estables. Es decir, no hay condiciones que se tengan que cumplir entre delta X y delta T, por ejemplo, y el método es estable. Ese es el ideal, ¿sí? Y dependiendo de la ecuación que uno esté resolviendo, pues van a aparecer diferentes métodos que cumplen o no cumplen esto. En general, digamos, lo que uno dice es, al menos debo tener un método al menos condicionalmente estable, porque al menos yo conozco la zona en donde es estable y puedo tratar de mantenerme allí. Eso es como lo más importante, ¿sí? Entonces, ese concepto no hay que olvidarlo, vamos a ver más adelante. Y pues la forma, digamos, de deducir básicamente si algo es estable o inestable, pues un método típico que se utiliza es el método de von Neumann. ¿A ustedes les suena? Bueno, mi alemán también puede estar mal pronunciado, ¿no? Von Neumann, von Neumann. Entonces, ¿a ustedes les suena ese apellido? ¿Alguien les suena? ¿De algún otro contexto o algo así? Yo he leído que von Neumann es potencialmente la persona más inteligente que alguna vez ha habido, tal vez por encima de Gauss y Newton. Pues el man hizo un montón de cosas en teoría de conjuntos y en mecánica cuántica y creo que hasta diseñó el mecanismo de implosión de las primeras bombas atómicas. Pero el Sí, man o sea, es- yo no sé, digamos, digamos que él está en el top de las personas más inteligentes y sobre todo que es muy reciente. Nosotros hemos visto que ya, no, ya es muy difícil, ¿no? Por la especialización de las ciencias y todo eso, tener esos grandes científicos multiparadigma, multicampo, que dominaban absolutamente todo, ¿sí? Que, digamos, revolucionaron todas las ciencias y las matemáticas, sin decir que es que no haya gente inteligente, sigue habiendo gente muy pila, pero ya no es tan fácil, ¿no? Ser como tan multidisciplinario. Eh, y von Neumann es muy reciente, el físico matemático, y como dices tú, pues trabajó en todas esas áreas. Él fue uno de los que diseñó las primeras formas de los métodos de Monte Carlo, que son, y se hicieron en el contexto del proyecto Manhattan para precisamente modelar esos procesos de fisión aleatorios que ocurrían con Metrópolis y todos ellos. Lo que dices, también trabajó, digamos, en teoría de la información, teoría básica matemática, también trabajó, por ejemplo, en economía. Yo no recuerdo bien el apellido, pero la formulación de la teoría de juegos fue entre él y Mortengensen, creo que es el apellido del otro economista. Ellos fueron los que primero generaron la teoría de juegos de suma cero. Y el que se ganó el Nobel por la teoría de juegos, Nash, creo que es, él hizo fue una generalización, ¿no? De ese tipo de cosas, pero no es que se haya inventado la teoría de juegos como tal. Entonces, aquí también vamos a tocar cosas que tienen que ver con von Neumann. Así, y entonces sí, yo no sé si sea más, pero pues, sí está en el orden de magnitud de Gauss y de toda esta gente en donde uno a cada rato se encuentra esos apellidos en campos muy diferentes, ¿no? También lo vamos a ver muy por encima, pero pues lo importante es que queden como esos conceptos ahí más o menos claros. Bien, entonces recordemos un poquito esas ecuaciones diferenciales, qué significan, o sea, qué significa tener elíptica, parabólica, hiperbólica. Antes de seguir, la hiperbólica, la típica es la ecuación de onda, ¿sí? Nos habla de una propagación, miren que tenemos segundas derivadas y segundas derivadas, acá. Entonces la ecuación de onda es una ecuación parabólica, perdón, hiperbólica, y miremos entonces
algunos ejemplos de las otras. Elípticas, tenemos por ejemplo acá todas las que tengan como estados estacionarios. Por ejemplo, la del calor, pero en el estado estacionario hace desaparecer la derivada respecto a el tiempo y entonces se convierte en una ecuación elíptica en el estado estacionario. Entonces tenemos, por ejemplo, allá arriba las isotermas, imagino que eso es lo que se está pintando. También lo hicimos nosotros en el caso C, que es un potencial electrostático, y cuando uno tiene el potencial, pues podemos definir el campo eléctrico. El campo eléctrico apunta hacia donde disminuye el potencial, ¿sí? Los gradientes, bla, bla, bla. Y también se aplica mucho en teoría de fluidos. De hecho, la teoría de fluidos básicos, bidimensionales, se estudia, digamos, utilizando variable compleja y tiene una forma equivalente a cuando uno estudia estas cosas de las equipotenciales y las líneas de flujo en el campo eléctrico, por ejemplo. Entonces, hay muchas analogías ahí. Y es básicamente porque son las mismas ecuaciones en esas situaciones. Y pues entonces representan más o menos como uno puede como asociar o hacer analogías muy, 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 muy profundas entre esas dos regímenes. El que vemos aquí a la derecha en la figura PT82, esto viene del Chapra, estas figuras y básicamente todo lo que está acá, y del Boudreau también, ese es de Computational Physics, está en la bibliografía, de ahí saqué pues como estas cosas de la presentación. Todo esto es nuevo también, se los confieso, no había como tocado estos temas anteriormente. Mm, Creo que es algo útil que les puede quedar a ustedes. En todo caso, bueno, aquí tenemos la parte de la propagación del calor, pero ahora sí hay dependencia temporal. ¿Sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, ahí en la parte A está la barrita, caliente-frío a unas ciertas temperaturas. Caliente es más grande en temperatura que frío, ¿sí? Esa es la idea. Y entonces nuestra evolución temporal nos va a permitir ver cómo es que la temperatura se va propagando a lo largo del tiempo. No nos vamos a quedar en el estado estacionario, el estado final, cuando t tiende a infinito, digamos, sino que estamos es viendo desde t igual cero cómo es la evolución temporal. Si yo arranco con una barra caliente o una barra fría, cómo es que la temperatura va estabilizándose. ¿Está bien? Entonces esta es una ecuación de ese estilo. Y finalmente la hiperbólica, que es la ecuación de onda, que nos permite a nosotros como caracterizar la propagación de una energía, ¿cierto? A lo largo de un medio. Bien, entonces, ya después de haber hecho ese repaso de algo que ya habíamos visto anteriormente, pero es bueno remarcarlo, la repetición es el secreto del aprendizaje. Entonces, por eso hay que repetir y por eso los profesores somos cansones repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y les ponemos tareas de lo mismo. Y les ponemos otra vez a que lo hagan y no sé qué, porque es que la repetición es lo que hace que su cerebro le asocie importancia a esos conceptos, porque si ustedes cogen una cosa y la ven, y no la vuelven a tocar en su vida, eso se les va a olvidar rapidísimo, porque no es importante, ¿para qué gastar energía, espacio, guardando una cosa que no se usa? Por eso hay que repetir. ¿Cómo se resuelven entonces estos problemas? Recordemos que la clave está en la discretización. Lo que nosotros hacemos es tomar un espacio como continuo y lo que hacemos pues es entonces en ese dominio donde queremos resolver nuestro sistema, digamos que este es un dominio bidimensional, entonces lo vamos a partir como en una malla que entre más finas, pero uno más se asemeje al continuo. Digamos que esto es X y que esto es Y, pero también uno podría pensar que si es solamente algo que dependa de X y del tiempo, entonces uno podría pensar que uno discretiza el tiempo, entonces el tiempo, y estas de acá es la discretización, o corresponden estas líneas a la discretización en X, ¿sí? Entonces uno lo que puede decir es que para el tiempo t igual 0 tiene todos estos valores, para el tiempo t igual 1 tiene estos valores y así sucesivamente uno va avanzando. Esa es la otra forma de ver este tipo de discretizaciones. Estas son ecuaciones aquí, por ejemplo, pues como no hay tiempo explícitamente, seguramente estamos hablando de estados estacionarios y acá, en cambio, estamos hablando de evolución temporal. Y en una sola dimensión espacial, pues obviamente podríamos tener este caso para diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces será como una matriz tridimensional. Pero entonces, en todo caso, siempre lo que estamos haciendo es discretizar, y lo que hacemos normalmente es discretizar X en pasitos, en pasos, por ejemplo. Esta es una ecuación que depende solo de X y T. En pasos con una cierta discretización, a veces la llamamos delta X, ¿cierto? O solo delta, el paso.
Y también aquí estamos discretizando el tiempo en pasos h. Entonces, aquí se está llamando la discretización del tiempo del espacio en delta. Delta por L me está diciendo cuántos pasos han pasado. Y h por n me está diciendo cuánto tiempo ha pasado. H es nuestra discretización temporal. Entonces uno siempre discretiza eso y lo único es para que ustedes entiendan esta notación. De ahora en adelante, esta notación, cuando se incluye el tiempo, entonces lo que hacemos es poner el índice del espacio abajo y el índice del tiempo arriba. No es que sea P sub L a la N, no, eso no es un exponente. Esto lo que quiere decir es P, bueno, ρ en el paso L-ésimo espacial y en el paso N-ésimo temporal. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo escribo ρ L a la N más 1, pues estamos en el paso temporal siguiente, en el futuro, ¿cierto? Si yo pongo ρ L a la N menos 1, pues estamos en el pasado respecto a N. Esa es nuestra notación. Y por lo tanto, pues cuando uno empieza a calcular estas derivadas, recordemos que lo que tratamos de hacer es como cálculos de diferentes derivadas. Uno tiene varias formas. Por ejemplo, yo quiero derivar respecto al tiempo. Entonces yo puedo utilizar la derivada forward, que es coger en el tiempo siguiente menos el tiempo actual sobre la discretización. Exactamente lo que hemos hecho nosotros hace mucho rato cuando hicimos derivadas numéricas. Se le llama forward porque estamos tomando como referencia pues el paso siguiente respecto al paso local. También se puede hacer el backward, ¿cierto? Tomamos el paso actual menos el paso anterior. Entonces estamos tomando como información anterior. Miren el orden de aproximación, ¿no? Eso también lo estudiamos hace mucho. El orden de aproximación sigue siendo pues orden de H, eso es como lo que estamos nosotros en la expansión de Taylor de estas derivadas y todo esto, estamos despreciando términos que arrancan ahí en orden de H, estamos asumiendo que las otras derivadas no son importantes. Y también tenemos nuestra derivada central que nos daba mejor, ¿recuerdan? Nos daba mejor nuestra derivada central, que lo que hacíamos era tomar el tiempo en el futuro menos el tiempo en el pasado sobre 2 veces h, porque es que ahora estamos a una distancia de 2 veces h. Digamos que aquí estamos en n menos 1, aquí estamos en n y aquí estamos en n más 1, y cada uno de estos pedacitos es h. Y esta era mejor porque tenía un orden de h al cuadrado en la expresión. Entonces, normalmente vamos a tratar de utilizar la derivada central para nuestras formulaciones. Eso es lo que uno quisiera. A veces se puede y a veces no, ¿cierto? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a arrancar con mis condiciones iniciales y voy a pasar al siguiente paso de tiempo? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo las condiciones en n igual 0, ¿cierto? Va a ser el paso 1. Entonces esto sería 0, 1 y 2. Miren que entonces yo necesito, para el paso 1 necesito las cosas en el futuro, que todavía no las tengo. Entonces aparecen unas dependencias que me obligan a mí de pronto a utilizar otro método o algo así. Entonces no olvidemos dos cosas. Para calcular una de estas derivadas temporales, pues vamos a utilizar tres formas diferentes. Que la derivada central es la mejor porque pues el orden de aproximación es mejor, pero que tenemos que tener cuidado con esas dependencias que hay entre lo pasado, lo futuro y etcétera. Y también cuando uno calcula segundas derivadas, también puede, digamos, tomar como la misma filosofía y calcular las segundas derivadas como, como divisiones o restas entre primeras derivadas, ¿sí? La definición. Entonces tenemos esta formulación que ahora sí depende explícitamente del punto central, como pueden ver acá, y también es de orden h al cuadrado. De la misma manera, también se puede aplicar en el espacio, ¿cierto? Yo también puedo aplicarlo en el espacio para calcular estas derivadas. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Una derivada respecto a x de ρ de x, t, una derivada central, pues me daría ρ en L más 1 n menos ρ en L menos 1 y en el mismo paso de tiempo. No tiene sentido cambiar de paso de tiempo. Es una derivada parcial, digamos por definición, pero también porque no tiene sentido que estemos como mezclándose en tiempos diferentes las derivadas, en este caso. Y todo esto dividido entre 2 delta. Entonces, simplemente esta diapositiva es para que ustedes vieran básicamente el significado o, sí, o las formas en las que podemos aproximar estas derivadas
numéricamente por diferencias finitas. Esta es como la idea. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo de notación o algo así? O supuestamente todo está claro. Entonces yo sigo. Bien. Entonces simplemente por recordar, nosotros entonces si aplicamos estos métodos de discretización a las derivadas, pues nosotros eso ya lo hicimos realmente, entonces recordemos que teníamos como esta matriz donde queríamos resolver nuestro sistema, ¿cierto? Encontrábamos que cuando discretizábamos, aquí está dependiendo de X y Y, ¿no? Entonces, a ver, recordemos, Laplace no depende del tiempo, depende de X y Y. El ejemplo que utilizamos fue el potencial. Y entonces lo que hacíamos era discretizar esas segundas derivadas, como teníamos acá, ¿cierto? Entonces, en el espacio, yo quiero calcular esto en la posición acá, lo quiero calcular en I, J. Y esto lo quiero calcular en la posición de la malla en I, J. Y entonces, al hacer eso, me quedaban estas expresiones que tenemos acá, bueno, nos quedaban estas expresiones, que lo que quería decir básicamente cuando reemplazábamos en la ecuación de Laplace era que el valor aquí en el centro era un promedio, ¿cierto?, de los valores alrededor de él. Más o menos eso era lo que obteníamos nosotros, que es lo que tenemos aquí abajo, en esta zona, ¿cierto? Entonces, básicamente, si yo despejaba de ahí T y J, pues me quedaba que era la suma de todos sus vecinos sobre 4. Y ahí era donde aplicábamos nosotros el método de relajación. Entonces nosotros decíamos, listo, vamos a ponerle cualquier condición inicial a esto. Vamos a especificar las condiciones de frontera, digamos, vamos a decir cuánto vale todo este borde, cuánto vale el otro borde, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es pasar muchas veces, un método iterativo, pasar muchas veces haciendo esto hasta que ya no cambie, hasta que se haya propagado completamente la información de las fronteras hacia nuestro dominio interno. Y ese era nuestro método de relajación. Pero entonces ahora no hagamos eso, no hagamos ese método de relajación. Veamos esta ecuación que está acá, esta que está en el rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, de nuevo, esto nos está definiendo a nosotros un problema matricial, ¿sí o no? Aquí nos está definiendo un problema matricial, donde ustedes dicen, tengo una matriz que tiene pues unas filas, unas columnas, y en ciertas zonas, en ciertos índices, pues yo voy a ir escribiendo mi sistema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este sistema que tenemos acá a la izquierda, donde está la temperatura fija en los diferentes bordes y tenemos una malla de ese estilo, yo puedo tomar esta expresión que tengo aquí arriba y empezarla a escribir componente a componente en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Entonces yo podría decir, por ejemplo, para el punto T11, si quieren hagámoslo para que quede un poco más claro eso. Entonces, hagamos I igual 1, J igual 1, ¿listo? A ver cómo nos queda esta expresión. Nos daría lo siguiente. T2,1 más T 0, ¿cierto? Coma 1 más T 1,2 más T 1,0 menos 4T 1,1 y esto me da 0. Y resulta que pasa lo siguiente. Resulta que pasa lo siguiente. ¿Qué es T01? ¿Qué es esto? ¿Cuánto valdría? ¿Qué dicen ustedes? Yo los ¿Ese escucho. sería el valor de la condición de frontera? Ajá, ¿cuál? Sí, es el El de único la valor. frontera izquierda, Ajá, este a sería, ¿cierto? 75 grados centígrados. Exacto, este será como 0,1, ¿sí o no? Entonces, esto es 75. Muy bien. ¿Cuál otro será condición de frontera? ¿Cuál creen? T10. T10. ¿Cuánto?
ese valdría 0. T1, 0. Estaríamos acá. T1, 0. Muy bien. Esto valdría 0 grados centígrados, listo. Y si ustedes observan, pues el resto son T2, 1, pues está aquí, T2, 1. Lo voy a pintar de otro color más bien. Entonces tendríamos T2, 1 es este, T1, 2 es este, que está acá. Entonces miren que de nuevo pues estamos diciendo que el valor en nuestro 1,1 pues depende de sus valores vecinos. Lo que pasa es que dos de esos valores están dentro de la malla, dos de esos valores son condiciones de frontera, ¿sí? Y haciendo esto para todo nuestro sistema que está aquí escrito, les va a salir a ustedes esta expresión que tenemos acá, esa matriz. O sea, bueno, no, este conjunto de ecuaciones. Menos 4, 1, 1, que es este término, menos T2, 1, ¿y por qué queda con menos? Ah, porque se pasó todo al otro lado, ¿no? Entonces aquí quedó con más, digamos, esto se pasó a sumar, ¿no? Entonces quedó con más, esto se pasó a restar, esto se pasó a restar. Entonces menos T2, 1, menos T1, 2, igual, y pasamos esto, lo dejamos acá, perdón, igual a 75. Luego lo hacemos para la siguiente fila, ta, 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 y acá, como ustedes pueden observar, se les ha creado un sistema matricial, en donde ya no hay que relajar. Es un sistema 1, 2, 3, 4. Bueno, es un sistema que tiene como, digamos, 5 diagonales que no son nulas. ¿Listo? Sigue siendo un buen problema disperso si hacemos mucho más discretización. Se puede resolver también de forma eficiente, pero allá no tendríamos que relajar. Tendríamos que simplemente resolver el sistema matricial. ¿Está bien, Profe, señor? una pregunta. En el ejemplo que nosotros resolvimos por medio de método de relajación, pues ese era un problema simétrico. Eh, Sin embargo, en los pasos intermedios, como uno recorre la matriz de izquierda a derecha, pues los pasos intermedios no son simétricos. ¿Hay algún beneficio en términos de cómputo de cuando uno recorre la matriz, digamos, de forma simétrica? Por decirle algo, no de izquierda a derecha, sino de los lados hacia el centro. Yo, a ver, digamos que en estas cosas a veces se habla un poco de la velocidad de propagación de la información comparada como con la velocidad típica del sistema que podría ser en el caso de una onda, la velocidad de la onda y cosas así. En esos casos es importante. Acá a mí me parece que lo único que importa es realmente las fronteras y yo creo que entonces o sea, puede haber una diferencia, pero no puede ser una diferencia significativa en el sentido en que realmente dependerá de las condiciones de frontera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, digamos que la parte de arriba y la parte de abajo, ambas están a 0 grados, pero digamos que la parte de la izquierda está a 100 y la parte de la derecha está a 50. Entonces, yo pensaría que sería más útil para propagar esa información rápido moverse de izquierda a derecha que moverse de arriba a abajo. Hay mucha más diferencia entre izquierda y derecha que arriba y abajo. Ahora, ¿qué pasa si lo hago de arriba hacia abajo? Pues inevitablemente también meto el efecto de la izquierda a la derecha. Y yo no sé si al final realmente cambia o no cambia mucho, ¿sí? Seguramente va a haber un cambio en el número de pasos, pero digamos que no creo que vaya a ser que lo redujo a la mitad o un décimo o algo así. Entonces, no lo sé, pero mi intuición, que es mala porque yo de todas maneras no trabajo demasiado en todo esto, me indica que yo no creo que haya mucha influencia, pero la verdad es que nos tocará hacer la prueba. ¿Listo? Tocará hacer la prueba. Lo que sí sé, y es precisamente lo que les quería mostrar en este cuadrito que puse abajo, que pareciera no tener relación con todo esto, porque aquí son matrices y no relajación. Este pedacito tiene que ver con la relajación, este. Y es que uno sí puede sobre relajar las cosas. Es decir, nosotros anteriormente cuando relajamos, nosotros decíamos el nuevo TIJ va a ser igual a lo que nos dé este promedio, ¿cierto? Toda esta cosa dio entre 4 y ya está. Uno lo que puede decir es, no, alto. Usted calcula el nuevo TIJ y el verdadero nuevo TIJ que usted va a poner va a ser lambda veces ese nuevo que calculó, utilizando el promedio de sus vecinos, más uno menos lambda, lo que tenía anteriormente. Esto es una sobre-relajación. Lambda es un valor que está entre 1 y 2. Depende mucho del problema que uno esté utilizando, de las condiciones de frontera y todo eso, el valor óptimo de lambda.
pero uno sí se da cuenta que si uno llega y le pone, por ejemplo, como 1.1, cosas de ese estilo, se, se utilizan menos pasos de tiempo. El óptimo va a depender de las condiciones de frontera y de problema como tal. Pero ustedes cogen la relajación que hicimos antes, o el que hicieron ustedes de tarea donde calculaban el número óptimo, ¿cierto? Que esa es otra tarea que iba a poner, pero bueno, hago un paréntesis. Yo les dije que les iba a poner a hacer el método de Thomas, y también estaba pensando aquí una tarea que tuviera que ver con lambda, que vieran cuál era el lambda óptimo para la relajación. Pero como están trabajando en el proyecto final y ya también deben estar saturados porque yo creo que todos los profesores están dejando un montón de tareas ahorita, entonces ya no les voy a dejar más tareas. Pero si ustedes sacan un tiempo, o sea, esto es fácil porque ustedes ya tienen el código. Si quieren verlo, pues es simplemente que cojan ese código que ya tenían de relajación, implementen esta nueva relajación, o sea, metiéndole este lambda, y prueben tres valores. Prueben el valor. El uno fue el que ustedes ya hicieron, ¿cierto? Lambda igual a 1, si ya lo tienen. Entonces será bueno ponerle como 1.3, 1.5 y 1.9. A ver qué efecto tiene eso. Y ya, eso no tiene mucho misterio, es muy rápido de meter, pero ustedes pueden verlo rápidamente y hacerse una idea de cómo se comporta el sistema. Entonces, para resumir tu pregunta, Alejandro, yo creo que tiene más impacto esto de la sobrerelajación que la forma en la que uno lo recorra, digamos, digamos que también porque no hay como una asimetría en la misma ecuación de la relajación. Si tú te das cuenta como que todas las direcciones tienen el mismo peso, y en ese aspecto uno diría, pues no debería haber una dirección preferente realmente. Yo creo que lo pone en las condiciones de frontera, pero al final no creo que sea muy importante hacia dónde se mueve uno, porque pues el I, J, J más uno y eso es muy arbitrario, ¿no? Depende de cómo tú pusiste los índices. Entonces yo creo que no debería haber, pero pues estoy diciéndolo simplemente sin haberlo medido. Más importante la sobrerelajación, me parece a mí. Gracias. Ujú, un gusto. Entonces, esto era simplemente para mostrarles que uno también puede convertir esos problemas de relajación en problemas matriciales donde no hace relajación, donde obtiene inmediatamente la solución, porque es que ustedes acá, este sistema matricial M por el vector de temperaturas igual a un vector constante, esto inmediatamente les da la solución. Es decir, aquí no hay que hacer pasos y pasos y pasos. Entonces también es una forma como eficiente de escribir esto, ¿sí? Bueno, ¿más preguntas acá o ya puedo seguir ahí? Entonces sigamos. Algo que hemos hecho hasta ahora es utilizar solamente condiciones de frontera de tipo Dirichlet, o sea, ponerle valores a la temperatura, en este caso, fijos. O sea, la temperatura, que es mi variable que estoy resolviendo, la que estoy encontrando, pues necesito saber su valor, es fija en ciertas zonas. Pero a veces ocurre, como decíamos la clase pasada, que aparecen otras condiciones de frontera que tienen que ver, por ejemplo, con las derivadas, que en el caso de la temperatura es como si uno quisiera fijar el flujo de calor. Entonces, en esos casos, uno lo que puede, uno pues, digamos, tiene otro tipo de condición de frontera y uno tiene que pensar bastante bien, uno tiene que pensar bastante bien cómo va a hacer para implementar, por ejemplo, una condición de frontera que tenga derivadas. Entonces, en el caso de las derivadas, imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes lo que quieren es fijar, por ejemplo, ustedes lo que quieren decir es, no, yo aquí, en esta zona, yo no quiero fijar el valor de mi temperatura. Yo en esta zona lo que quiero hacer acá es fijar la variación de la temperatura respecto a X, ¿sí? El flujo de calor. Entonces yo quiero que eso valga algo, 20, 5, lo que sea, grados centígrados por metro, ¿sí? Lo que sea. Quiero que eso valga algo. Yo quiero fijar la derivada. Entonces obviamente los métodos que hemos visto hasta ahora no nos funcionan y tenemos que pensar cómo implementar eso ahora. Y entonces, ¿cómo se haría eso? ¿Sabes? ¿Cómo se haría eso? Imagínense que estamos en este punto, ¿sí? En un punto del borde acá. Y recordemos que esos son como de índice 1 y que estos de la frontera vamos a tomarlos como de índice 0. Entonces lo que tenemos, bueno, aquí lo pusieron al revés.
le pusieron, a esto le pusimos el índice 0, así como se está viendo acá, 0, 0 y 0. Y los de la izquierda, los de la frontera, se van a llamar como -1. A ver si estoy pensándolo bien. No, 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 no. Este es el 1, índice 0 y ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes llegan y escriben, vamos a ver si lo estoy viendo bien, T0, J. Queremos ver el valor en esta zona. Entonces, sí, otra vez me retracto. Por última vez, espero. Esto es 1, esto es 0, pero no es exactamente la misma malla. O sea, estamos simplemente viendo como con un valor a la izquierda y ya. ¿Sí? El problema está en tratar de pensar que esta malla representa esto que está aquí y no es cierto. Entonces ya me voy a ignorar eso. Estamos viendo el valor acá, en este punto, T de 0,J. Sabemos que por la discretización de la ecuación de Laplace, pues eso es esto, más esto, más esto, más esto, menos esto, 4 veces igual 0. Eso también lo conocemos. Y una cosa importante es, observen que aquí nos apareció un -1. Entonces, a tenerlo en cuenta. Por eso aquí se pinta como en dashed, ¿sí? Porque es en una línea de trazos. Porque ese punto realmente no lo tenemos nosotros. Tenemos el 0,J. Bien, otra cosa importante es que si nuestra condición de frontera es con una derivada, por ejemplo, derivada de la temperatura respecto a X, vamos a utilizar la derivada central. Entonces queremos calcular la derivada en este punto, ¿sí? Derivada de t respecto a X. ¿Cómo se escribiría esa derivada? Tendría que incluir a T1J y tendría que incluir a T-1J, si queremos hacer derivada central. Entonces nos daría T1J menos T-1J sobre 2 delta X. Recordemos pues que este pedazo mide un delta X y este pedazo pues también. Pero de nuevo, seguimos involucrando un valor a la izquierda que no existe, que no lo conocemos. Pero eso no está tan mal, ¿saben por qué? Porque resulta que en mi ecuación de evolución, o en mi ecuación matricial, como lo queramos ver, aparece el t-1j y acá en la derivada también aparece. Entonces yo lo puedo despejar, este término lo puedo despejar de acá, ¿sí o no? Entonces multiplico la derivada por 2 delta x, la paso a restar, esto lo paso a sumar, ta, 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 ta. Y observen que yo acabé, o sea, lo que se logra hacer aquí es despejar t-1,j en términos de la derivada, que es precisamente la que yo quiero especificar en la frontera. O sea que yo puedo ahora tomar este término t-1j y meterlo aquí, y con eso ya puedo resolver mi sistema. Con eso ya puedo resolver mi sistema. Y como ustedes pueden ver, la derivada queda implícitamente ahí metida en nuestra ecuación de evolución. Y por lo tanto, podemos aplicar la condición de frontera que nos hayan pedido. Si esto vale 20, pues entonces reemplazamos esta vaina por 20. Entonces, ese es un truco muy chévere, de nuevo, porque yo puedo meter la derivada resolviendo el problema de que me quedó una cosa que no conozco. Entonces, recordemos el truco cuál fue. Escribimos la ecuación de evolución, escribimos la derivada como una derivada central que involucre a ese término que no conocemos, lo despejamos, ¿sí? Y luego lo incluimos en donde lo necesitamos. Y con eso queda metida en nuestra derivada. Entonces, por ejemplo, así se puede resolver fácilmente un problema como el que tenemos aquí. Miren que tenemos un problema en donde el borde izquierdo está a temperatura fija, el borde de arriba a temperatura fija, el borde de la derecha a temperatura fija, pero el borde de abajo está aislado. Aislado quiere decir que no hay flujo. O sea que ¿cuánto vale la derivada acá? ¿Cuánto creen? Cero. Cero, ¿sí o no? Vale cero. O sea que para todos estos elementos que están aquí, bueno, los internos, ¿no? Para estos elementos que están acá, aplica esta expresión y simplemente este término, pues en este caso, va a valer cero. Y esta es la manera en que sabemos los valores en esa zona. Entonces aparece la matriz que tenemos acá en este pedazo, ¿sí? También podemos hacer relajación, obviamente.
Entonces aquí, pero en términos matriciales, pues aparece la matriz que tenemos aquí. Nuestras incógnitas, pues todas las temperaturas internas, igual pues a este vector constante que ya sabemos también cómo se va sacando, ¿sí o no? Entonces de nuevo tenemos un problema matriz por vector temperatura igual a un vector constante y de nuevo lo podemos resolver. Matriz que no es tridiagonal, es 1, 2, 3, 4, 5, pentadiagonal, tal vez, no sé. Que es dispersa, ¿sí? Todo este montón de ceros que tenemos acá, pero que también se puede resolver utilizando Eigen o cualquier otra librería matricial. Entonces, esto es para que vieran, la idea de este pedacito era para que ustedes vieran cómo incluir las condiciones de frontera con derivadas, que se llaman condiciones de frontera. Ahí vienen de quién. Estas que incluyen derivadas, adivinen cómo se llaman, condiciones de frontera de quién. Newman, ¿De quién? Eso no te entendí, qué pena. De Neumann, sí, también. Creo que fue lo que dijo él, es que yo no lo entendí bien. También son condiciones de frontera de von Neumann. Entonces, bueno, para que eso quede ahí, quede ahí claro. Y también hay mixtas, ¿no? A veces también a uno le pueden decir que en una zona hay de Dirichlet, en otra zona hay de von Neumann, y hay otras, la verdad no recuerdo en este momento el nombre, eso sí lo acepto, no lo recuerdo. Hay otras hay otras condiciones de frontera mezcladas que tienen que ver como, por ejemplo, con que se acumulen ciertos problemas o no, problemas, ciertas sustancias se acumulen en las fronteras, eso se utiliza mucho en reactores y cosas así, pero en este momento realmente no recuerdo, no recuerdo esas condiciones de frontera como son. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hemos programado, ¿no? Hasta ahora no hemos hecho nada. Profe, una inquietud. Yo tenía entendido que cuando se trabaja en condiciones de frontera de von Neumann, eh, muchas veces la solución eh, queda especificada salvo una constante. Por ejemplo, cuando uno resuelve la ecuación de Laplace con condición de Neumann, queda el potencial especificado salvo una constante que depende, que es, por decirlo, el potencial promedio en la frontera. ¿Eso En la cómo fron- surge en la solución numérica? Déjame lo pienso lo que estás diciendo un momento. Que el potencial no queda únicamente determinado, sino que depende de una constante arbitraria que uno asigna en la frontera. Sí, probablemente. Es que estoy pensando en este problema particular de la temperatura, o sea, el que tenemos aquí al frente, si es que este sistema tiene o no tiene solución única, ¿cierto? Es decir, digamos que este problema que tenemos aquí al frente es muy útil para resolver tu pregunta porque tenemos las condiciones de frontera definidas en todo lado, digamos, de Dirichlet, en una tenemos condición de frontera von Neumann. Eso nos produce esta matriz que tenemos acá con estas incógnitas. Digamos que podríamos decir que decimos que el sistema está resuelto. Yo creo que eso es lo que podemos afirmar. El sistema está resuelto si encontramos los valores de esas temperaturas, ¿sí o no? Sí, sí, es que como que también depende de la ecuación, ¿ah? Sí, es que eso es lo que estoy pensando. Entonces déjame un momentico, pienso a ver si se me ocurre algo eh, verdadero para responder y si no, y si no, pues no. Y te digo que me toca mirarlo después para responderlo mejor. Dame un momento.
Porque mira que en este momento el sistema que nos quedó es un sistema rectangular, no es un sistema cuadrado. Si ves que tenemos más, podríamos decir que tenemos más filas que columnas, ¿cierto? O sea, aquí estamos diciendo que dentro de las incógnitas de nuestro problema no solamente están estos valores, sino también están estos valores de acá. Si lo observas de aquí de la expresión de este vector de incógnitas, tenemos T1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, tenemos un sistema que podríamos escribirlo de 3 por 4, ¿sí? El 4 por 3, dependiendo de cómo lo vean. Entonces, no solamente la parte interna, sino que los valores acá también hacen parte de nuestra pregunta. ¿Listo? Entonces, por eso aparece un sistema que no, digamos, nos aparecen 12 ecuaciones, no 9, o sea, no 3 por 3 ni 4 por 4, sino que nos aparecen 12. Y entonces, al verlo así, y al poner ese sistema igual a, pues, a nuestras 12 ecuaciones acá, que al final, a ver, esta cosa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, listo. Y esto sería 12. Entonces, nuestra matriz es cuadrada, nuestra matriz de acá, pero la región que estamos resolviendo no es cuadrada, la región que estamos resolviendo es rectangular. En otras palabras, de nuevo, estos puntos de aquí abajo están siendo incluidos dentro de lo que estamos buscando. Entonces, por eso es que ahí me parece que el sistema tiene solución, habría que ver si tiene o no tiene solución única realmente. Y en ese caso, digamos que no sé si depende más bien de la particularidad del potencial como tal, eléctrico. Entonces tocará, yo no, o sea, yo no puedo en este momento decir nada más, o sea, en el sentido en que yo veo que ese sistema tiene solución única. Entonces salen los valores en la frontera y por lo tanto no veo la necesidad de especificar más cosas, pero en la parte computacional del potencial eléctrico probablemente sí haya necesidad de considerar algo más por las condiciones físicas. Entonces, más bien si quieres, yo lo miro y si veo algo más, pues te cuento, porque en este momento no se me ocurre realmente cómo linkearlo. Gracias, profe. Yo también lo reviso. Sí, listo. O sea, la respuesta es no sé. Aquí me está dando así y no veo la necesidad, pero tampoco quiero decir que no, porque de esto, como les decía, yo no conozco a profundidad, entonces prefiero no afirmar algo que no sé. Gracias por la pregunta, muy interesante y la voy a mirar. Un día de estos cuando tenga tiempo, pero sí va a sacarle tiempo. Uno siempre que dice eso es que no lo va a hacer porque realmente uno en el fondo sabe que no tiene tiempo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, la última ecuación que vamos a hacer y que ya vamos ahora sí a hacer un programa es la ecuación parabólica. O sea, seguimos con temperatura, ¿cierto? Pero ahora le vamos a poner tiempo. Entonces ya no estamos en una condición estacionaria, como estábamos por acá, ¿cierto? Ya no estamos para hacer relajación, por ejemplo, ya no nos sirve hacer relajación. Nosotros tenemos que ahora ver una evolución temporal. Entonces vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. La ecuación digamos, del cambio de temperatura. Las condiciones de frontera, pues, van una barra que está caliente a un lado, fría al otro. ¿Y por qué la barra se convierte en un problema bidimensional si la barra es unidimensional? ¿Qué creen ustedes? Porque se le asocia una dimensión también al tiempo. Muy bien. O sea, aquí no estamos descomponiendo la barra como internamente en pedacitos, no es la solución que estamos implementando, sino que lo que hacemos, como decíamos al principio, es poner el tiempo. Muchas gracias. Sí, eso es específicamente lo que es. Entonces, horizontalmente tenemos el espacio, o sea, esto que vemos nosotros, esta partición es la que vemos horizontalmente, ese es el espacio, la que tenemos acá, y verticalmente es el tiempo. Entonces aquí tenemos como en el tiempo t igual 0 es esta parte, luego tiempo t igual a delta t,
luego 2 delta t y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que llegamos a n veces delta t y si n es suficientemente grande, pues uno esperaría que los cambios entre n y n más 1 pues no sean muy grandes, o sea, se estabilizó, o sea, llegamos al estacionario. Pero entonces aquí la ventaja es que podemos ver la evolución temporal de nuestro sistema desde el tiempo t igual 0. Entonces, ¿cómo se hace para resolver esto por diferencias finitas? De la misma manera, eh, recordemos, aproximamos nuestra segunda derivada y aproximamos nuestra derivada. Pregunta, esta aproximación de la derivada que se hizo acá en temporal, ¿qué es? Central, forward, backward. Cuéntenme, chicos. Ah, esperen, aquí vi como que escribieron en el chat. Forward. Ajá. Sí, señor. Edgar, muchas gracias. Es la derivada forward. ¿Se acuerdan cuál era el error? El orden del error en la derivada forward. ¿Alguien recuerda? ¿O cuál era mejor? ¿Cuál era mejor, la derivada forward o la derivada central? Orden 1. H a la 1. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿no? Aquí estamos, digamos que esto es de orden h al cuadrado, perdón, delta al cuadrado. Es mejor la central, ajá. Entonces aquí tenemos esto de orden delta al cuadrado, delta x al cuadrado, y esto es de orden h. Y esto pues ya nos da sospecha, ¿no? Ya nos da sospecha. Pero la ventaja pues de la derivada forward es que no tenemos que meter cosas raras. Bueno, ya vamos a mirar. Desde acá hacemos lo mismo de siempre. Lo que queremos hacer es como una evolución temporal que nos permita ir hacia arriba. O sea, las condiciones iniciales es que nosotros vamos a tener en tiempo t igual 0, cuánto vale acá nuestra temperatura y cuánto vale acá. Esas van a ser nuestras condiciones de frontera. Esas van a estar fijas. El low, el hot y el cool. Esas son las que están fijas. Pero además nosotros vamos a ver los valores iniciales. Y lo que queremos es ahora mover esta fila, ¿sí? La vamos a mover un paso hacia arriba. O sea, en el tiempo la vamos a hacer evolucionar. Por esa razón así se escribe el t iésimo en el tiempo L más 1. Eso es lo que quiere decir, estamos evolucionando en el tiempo. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Y entonces, al hacer eso, nosotros podemos despejarlo de la ecuación que tenemos arriba y eso nos va a quedar pues que t iésimo en L más 1 es el t iésimo en el tiempo actual, más lambda veces, un factor ahí, de ti más 1 en el tiempo actual, o sea, el t a la derecha en el tiempo actual. Entonces vamos a señalarlo acá. Estamos diciendo, digamos, este es el t iésimo en L más 1. ¿De quién depende el t iésimo en el tiempo L más 1? Entonces, depende de t y L, o sea, depende de L en el tiempo actual. Depende de t i más 1 en el tiempo actual. Entonces, este. Depende de t i menos 1 en el tiempo actual. Este. Y depende otra vez de él mismo, entonces redepende de él, ¿sí? Entonces miren que lo que estamos diciendo básicamente es que este nuevo valor pues va a tener alimentación de estos tres que estaban aquí al lado. Eso es lo que estamos diciendo. Y ese factor lambda pues es simplemente un número que surge al agrupar todas las constantes de nuestro problema, es este valor. K, que tiene que ver con la propagación ahí de la energía. Delta T, la partición del tiempo, y delta X al cuadrado, que es, miren que más o menos tiene que ver un poco con los órdenes. No sé si es una casualidad, un poco con los órdenes de la aproximación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos está diciendo la manera en cómo debemos evolucionar el sistema. Entonces, pilas porque acá podemos ver esto de dos formas. Podemos verlo como un problema matricial, o sea, ustedes pueden decir, voy a generar una gran matriz que tenga todas estas columnas, que son los valores en el espacio, y todas estas filas, ¿sí? N, que son los valores en el tiempo. Entonces, M en el espacio y N en el tiempo. Si yo lo veo así, como si fuera una matriz, quiere decir que yo quiero ver la evolución temporal absolutamente en todo momento. O sea, yo quiero ver en t igual 0, en t igual 1, en t igual 2, bueno, en delta t, 2 delta t, 3 delta t, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero guardar toda esa información. La otra forma de ver este problema es
Yo lo que tengo es simplemente un vector. Tengo simplemente un vector, que es la temperatura en un tiempo dado, y la voy a ir evolucionando. Entonces la voy a pasar a este tiempo, pero es un solo vector. Y luego cuando calcule esto, lo voy a pasar a este tiempo, un solo vector. Es decir, a mí no me interesan los valores pasados, por ejemplo. Simplemente lo que yo voy teniendo en ese vector guardado es cuánto es el valor del tiempo, el valor de la temperatura en este tiempo específico. Y por ejemplo, la puedo ir imprimiendo o algo así. Cualquiera de las dos está bien. Obviamente la primera consume mucha memoria porque guarda toda la matriz. La segunda solo guarda una fila. Entonces consume menos memoria, pero realmente no solo es eso lo que uno debe tener en cuenta. Uno lo que tiene que tener en cuenta es qué es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo que quieren ver es cómo evoluciona en el tiempo y quieren ver una gráfica tridimensional donde el eje horizontal sea X, el eje vertical sea el tiempo y el eje Z sea la temperatura, pues ustedes necesitan la matriz, inevitablemente. Pero si ustedes lo que quieren ver es cómo es el valor de la temperatura en varios pasos de tiempo, pues ustedes se pueden quedar solamente con el vector y ya, e irlo sobreescribiendo e ir imprimiendo por pedazos. Cualquiera de las dos está bien, solamente es para que ustedes vean cómo se puede implementar. Entonces, la idea ahora es que hagamos la implementación de esta evolución, tomando esta segunda aproximación, modelándola como un vector que va a ir cambiando sus valores a medida que pasa el tiempo y que lo podamos como pintar y comparar precisamente con lo que tenemos aquí a la izquierda. Esta es la solución que aparece ahí en el chapra. Esta es la solución que se obtiene numéricamente con lo que nosotros podemos implementar, ¿sí? Ustedes están viendo ahí a la izquierda o a la derecha cómo es que la temperatura va cambiando a medida que va evolucionando nuestro sistema y se va acercando pues a su valor estacionario, que es el que uno obtendría por relajación cuando uno ignora la parte temporal y solo se queda pues con las condiciones de frontera. Aquí tenemos más información. Entonces, esto es lo que va a hacer ahora la clase. La clase es implementar este programa. ¿Listo? Antes de seguir, quiero ya finalizar este tema, digamos, de introducción para hablar un poco de la estabilidad. Entonces, ya habíamos dicho que todos estos métodos pues, van a tener ciertas propiedades, qué tan precisos son y qué tan estables son. Y la estabilidad es muy importante porque cualquier perturbación que uno ponga puede amplificarse, que eso es muy malo. Entonces, por ejemplo, nosotros en este método que estamos viendo antes, ese método implica para que ese método es condicionalmente estable, este que tenemos acá. Este método es condicionalmente estable. Y cuando uno hace el estudio de la estabilidad condicional de ese método, uno lo que obtiene es que lambda tiene que ser menor que un medio. Es decir, por ejemplo, eso lo que está diciéndonos a nosotros es lo siguiente, que delta t, el paso en el tiempo, no lo puedo escoger arbitrariamente. El paso en el tiempo tiene que cumplir que delta t es menor o igual que un medio delta x al cuadrado sobre k. O sea, el paso en el tiempo depende del paso o de la discretización en el espacio y de este constante que tiene que ver como con la propagación, la velocidad de propagación de nuestra energía en el sistema. Entonces, esto es lo que significa que un método sea condicionalmente estable, que hay una zona en la que el método se vuelve estable. Yo voy a verificar que yo me encuentre en esa zona y que eso relaciona entonces las discretizaciones en el espacio. Y si fuera, digamos, delta X y delta Y, pues todo eso va a estar relacionado, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale ese un medio? ¿Cómo podrían ustedes calcular ese un medio en otras situaciones? Entonces se hace el análisis de von Neumann y lo voy a mostrar aquí, así simplemente de forma pero muy resumida. Simplemente lo que se hace es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen esta ecuación acá, una ecuación como de continuidad. Entonces tienen, por ejemplo, la variación de esa variable ρ respecto al tiempo es menos v, una constante, por la variación de ρ respecto al espacio. Y ustedes quieren ver si ese método es estable o no es estable. Pero bueno, no el método, o sea, esta es la ecuación, ¿sí? No tenemos que hablar de estabilidad ahí. Entonces lo que hacemos es discretizar. Entonces aquí estamos utilizando derivada forward, por ejemplo, para calcular, aproximar nuestra derivada temporal. La discretización en el tiempo, recordemos que en esta notación, en el libro de Boudreau, es h. Y aquí la derivada en el espacio se está utilizando. ¿Qué derivada se está utilizando acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Central, forward o backward? En el espacio.
Central. Central. Porque estamos teniendo en cuenta el valor a la derecha y el valor a la izquierda en el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces por eso aparece un 2 delta. Delta es la discretización espacial. Y esto lo que nos está indicando, pues, es que esta aproximación que hicimos acá es de orden h en el tiempo y orden delta cuadrado en el espacio. Esos son como nuestros errores matemáticos de aproximación. Entonces lo que dice von Neumann es, imagínense que ustedes tienen que ρ, NL, el discretizado, el numérico, se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Se puede escribir de esta manera. Ustedes lo que pueden decir es, depende, digamos, este factor que tenemos acá es como un factor oscilatorio, ¿cierto? Porque va con un imaginario. Es un factor oscilatorio que depende como de la discretización en el espacio, en el tiempo, el paso en el que vamos nosotros. Y su amplitud, esta amplitud que tenemos acá, pues es como proporcional a una especie de error que tenemos nosotros. Y lo que vamos a suponer es que ese error va creciendo, bueno, va como una potencia, ¿sí? En décima, a medida que yo hago más y más y más y más pasos de tiempo. Entonces la idea es la siguiente. Si este valor de esta cosa en valor absoluto, si esto es menor que 1, pues esto lo que nos está indicando es que el método es incondicionalmente estable. Porque no importa lo que le metamos, siempre esto es menor que 1, esto quiere decir que esta cosa en el tiempo va disminuyendo, ¿sí o no? Porque como está la n, cualquier número cuya magnitud sea menor que 1, lo estemos elevando a una potencia positiva, pues se va a volver muy chiquito. Entonces es como que no importan esos errores, ¿sí o no? Si esa cosa en cambio es igual a 1, pues quiere decir que se mantiene, ¿cierto? No va a crecer, pero tampoco va a disminuir. El problema fundamental está es cuando este valor es mayor que 1. Porque eso lo que indica es que tenemos un número de magnitud mayor que 1 que está elevado a la n y va creciendo entonces en el tiempo. Entonces nuestros errores se van aumentando. Entonces, ¿cómo se hace para saber qué método, cuál es el rango del método que sea eh, es condicionalmente estable? Uno lo que busca es cuándo se cumple que esta cosa sea menor o igual que 1, que es precisamente donde sale esto acá. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ustedes cogen y reemplazan su valor discretizado en su ecuación discretizada y hacen un montón de álgebra para simplificar, simplificar y le salen senos, cosenos y cosas hiperbólicas y a veces y no sé qué. Pero obviamente tenemos un i, entonces quedan unos más is, menos is, no sé qué vainas. Y al final, por ejemplo, en el caso particular de esta ecuación que tenemos acá, nos surge esto. Ese valor, yo no sé, a mí se me olvida el nombre de esa letra, griega, chi, chi minúscula, yo no me acuerdo. ¿Alguien sabe? Ni idea, ¿no? Bueno, esa letra, para este problema particular, utilizando derivada forward en el tiempo, derivada central en el espacio, nos da este valor que está resaltado. Y este valor, lastimosamente, si ustedes le sacan la norma, ¿sí? Si hacen la norma de esto, esa norma les va a dar mayor que 1. ¿Sí o no? Tenemos como esta componente real, esta componente imaginaria, la norma nos va a dar mayor que 1, ¿cierto? ¿Sí? La norma es como raíz cuadrada de 1 más y toda esta vaina. Seno de k delta, todo esto al cuadrado, y esto es mayor que 1. Le estamos sumando a 1 una vaina que es mayor que 1 en general. Por lo tanto, este método realmente, déjenme pensar un momento. K por delta. Sí, este método es inestable. Este método es incondicionalmente inestable. Entonces vamos a tener problemas, pero entonces no estamos analizando el mismo, ¿no? Estamos analizando el mismo que teníamos anteriormente. La tarea, ¿cuál sería? Que ustedes cogieran y hicieran este ansatz y lo metieran acá, en esta discretización, ¿sí? En esta, y vieran cuánto les da. Y de ahí les va a salir que para que en ese caso sea estable, pues van a obtener que lambda tiene que ser menor o igual a un medio. En particular este, en cambio, el que hicimos acá, es incondicionalmente inestable. O sea, este método no sirve realmente para resolver esta ecuación diferencial que tenemos acá. No sirve en el sentido en que ustedes van a resolverlo, pero va a ser muy dependiente de cualquier error que se va a amplificar. Y hay otros métodos ya más avanzados. Hay un método que se llama el de Crank-Nicolson, que es de orden h al cuadrado en el tiempo y orden delta al cuadrado en el espacio,
cuya versión la ven ustedes acá, es más grande, un poquito más compleja, pero aquí están los órdenes. Y este método, cuando ustedes hacen el análisis de estabilidad de von Neumann, les da que ese método es incondicionalmente estable. O sea, no importan los valores, no hay correlación entre la partición del espacio y el tiempo, el método no va a amplificar los errores. Entonces, estamos viendo los más fáciles, simplemente por hacerlos lo más fácil posible, pero hay métodos más elaborados en donde la estabilidad mejora mucho y ustedes tienen que preocuparse más por la estabilidad que por la facilidad. Ya después hay métodos más difíciles, ecuaciones más complicadas y ya ustedes pues pueden empezar a utilizar librerías. Aquí como estoy interesado en hacer un programa sencillo que nos resuelva las cosas, pues me voy a quedar con el método de arriba. Es decir, este método en donde tenemos que cumplir que lambda sea menor o igual que un medio. Entonces ahora sí, después de todo este rollo, vamos a resolver nuestra ecuación diferencial utilizando diferencias finitas, haciendo la evolución que tenemos aquí arriba en este problema. En este problema dice, utiliza el método explícito, esos son métodos explícitos. El tiempo siguiente depende solamente del tiempo actual. En cambio, miren que aquí en Crank-Nicholson tenemos que el tiempo siguiente, pues tenemos todos los tiempos metidos al mismo tiempo acá, ¿no? Entonces hay que resolverlo para una barra muy delgada que tiene 10 centímetros de longitud. Nos da los valores de K. Este es K', ¿no? El K que tenemos que utilizar está aquí calculado en términos de capacidad calorífica, un montón de cosas. Entonces es el valor que necesitamos. El lambda está aquí calculado. Entonces miren que si está cumpliendo que es menor o igual a un medio. Y nos dan, ¿qué más? Nos dan la discretización en el espacio y la discretización en el tiempo. También nos dicen que T igual 0, la temperatura de la barra es 0. ¿Sí? Y las condiciones de fronteras que son fijas para todos los tiempos, pues son estas dos. O sea que esta es la parte caliente que está a 100 grados y la parte fría que está a 50. Entonces tenemos que resolverlo utilizando lo que tenemos acá, arriba. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer ese programa? Y la respuesta es, pues ustedes lo van a hacer. ¿Está bien? Entonces déjenme ver si yo puedo aquí añadir como una hojita. ¿Cómo es que era? A mí siempre se me olvida esto. Y en esta hojita yo voy a pensar, quiero que pensemos un poco todos, ¿cómo sería el programa? ¿Qué tendría que tener ese programa? ¿Sí? En nuestro problema. Entonces, ustedes digamos que normalmente lo que tienen que hacer es ver qué les están dando, empezar como por las constantes, ¿sí o no? ¿Será que yo puedo cambiar esto la forma de... No, ni idea, no sé ni siquiera qué estoy haciendo. Entonces, miremos, ¿cuáles son las constantes que necesitamos? Entonces, observen que ustedes tienen pues que poner como unas constantes que son como la longitud, ¿cierto? El K, el delta X, el delta T, tiene que sacar cuántos pasos de tiempo necesitan, las temperaturas de los bordes, etcétera. Entonces, digamos que la primera parte de ese programa, uno podría decir que en cuanto a constantes, para resolver el problema, uno necesitaría como un X mínimo, un X máximo, ¿sí? Que en este caso será como 0 y en este otro caso será como 10, si lo manejamos en centímetros. Tendríamos que tener también un delta X, tenemos que tener también un nx, no sé cómo llamarlo, que es el número de iteraciones o el número de intervalos en nuestro eje X, ¿no? Y ese número de intervalos, ¿cómo sería? ¿Cómo lo podríamos sacar? Se podría sacar como X max menos X min, todo sobre delta X. Y a esto habría que sumarle 1, porque queremos es tener el número de puntos, que es siempre una vez más que el número de intervalos que necesitamos. Entonces le sumamos 1. Para el tiempo vamos a necesitar lo mismo, como un tiempo mínimo, que normalmente pues es 0. Un tiempo máximo, que es, depende, lo que queramos evolucionar el sistema. Tenemos un delta t, ¿cierto? Tenemos también, obviamente, un número de pasos en el tiempo, pues que es de la misma forma, más 1. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos las temperaturas. Temperatura 0 igual a algo, o sea, a la izquierda. Temperatura en X0, si quieren ponerla así. Temperatura en XL o X máximo. Si somos ordenados, podemos hacerlo así. Temperatura en X mínimo, creo que es
¿100? Sí. Temperatura en X máximo, creo que es 50. Y con todo este montón de cosas también nos falta meter un K, que es este que tenemos acá, este valor 0.835, y el lambda, que lambda recordemos que está definido como K por delta T sobre delta X al cuadrado. K por delta T sobre delta X al cuadrado. Entonces con eso tenemos todas nuestras constantes de simulación del problema. Y queda como especificado nuestro problema. Y ahora en la función main, vamos a ir como si ya hubiéramos resuelto nuestro problema. ¿Qué deberíamos hacer en la función main? Entonces en la función main deberíamos primero crear como la estructura de datos. La data structure, que es donde vamos a guardar nuestro vector de temperaturas. Entonces yo sugeriría que eso se hiciera con un vector, ¿cierto? Entonces un std vector que va a guardar doubles, que se va a llamar, no sé, data o temperatura si quieren, y va a tener cuántos pasos. Entonces él guarda los pasos espaciales, ¿sí o no? Entonces sería como el nx y lo inicializamos en 0. Podría ser así. Lo segundo que tenemos que tener es como una función que le especifique las initial conditions, que reciba obviamente al data. Y lo que va a hacer es especificarle las condiciones iniciales. Digamos que internamente va a ignorar las condiciones de frontera al borde, o sea, el primer elemento y el último elemento, y solamente va a llenar los otros con algún valor que por defecto, digamos, puede ser 0, ¿sí? No importa. Y después deberíamos hacer una función como que se llame evolve, que recibe pues nuestros data y también recibe como un número de pasos de tiempos que queremos evolucionar el sistema. Y esta función evolve, pues internamente lo que debería hacer es como de pronto, no sé, imprimir el data y empezar a hacer un for en el tiempo, it igual 0, mientras it sea menor que en steps, más. Y por cada una de esas cosas, nuestra función de evolve lo que debería hacer es aplicar, esto no puedo hacer flechas de lado a lado, debería hacer aplicar la evolución, ¿cierto? Entonces para cada paso de tiempo, lo que va a hacer es coger cada una de nuestras variables en nuestro vector, entonces, para cada uno de ellos, for ix igual, ojo, aquí hay que pensar, no es 0, si no lo queremos evolucionar, entonces ix igual 1, mientras ix sea menor que en steps, bueno, aquí no es en steps, que en x menos 1, porque no queremos coger el del lado derecho, más, y para cada uno de ellos, pues hacer esta parte, t en ix va a ser igual al t en ix más lambda por t en ix más 1 y así, bueno, se llena la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿sí o no? Aquí hay un error que yo estoy cometiendo, voy a ver si se dan cuenta ustedes de ese error. Pero esa sería la cosa. Y luego de hacer toda la evolución, pues podríamos volverlo a imprimir y verificar para poder ver como si de pronto lo pudiéramos como graficar o alguna cosa. Y ese será nuestro programa. Entonces ahora ustedes lo que van a hacer es empezar a implementarlo. Yo les voy a dar unos minutos y después les voy a mostrar el programa que ya tengo hecho al respecto. Esta es la idea, es que ustedes pues trabajen y programen un poquito. Bueno, yo creo que ya deben tener como, digamos, la estructura, pero no les he de estar compilando ni lo vieron haber terminado. Eso es normal, no pasa absolutamente nada. Voy ahora a mostrarles la solución. También quiero conocer como qué tanto tiempo tengo disponible. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Alguien va a hacer preguntas en esta clase sobre el proyecto final o no? Solamente es para saber. Levanten la mano quiénes van a hacer preguntas sobre el proyecto final. Bueno, parece que nadie. Bueno, antes que nada, ¿me confirman que me están escuchando? Pero yo estoy hablando solo.
a Mateo. Señor. Mateo levantó la mano. O sea, tú vas a hacer preguntas sobre el proyecto. ¿Sí, Mateo? Sí, sí, señor. ¿Tú crees que 10 minutos es suficiente? Mm, no creo. Entonces, listo. Entonces, viendo eso, yo creo que más o menos voy a tratar de dejar entonces unos 12, 13 minutos y voy a hacer rápido lo que voy a hacer ahorita y ahí paramos. ¿Listo? Para sacar el tiempo. Ok, gracias, profe. Listo. Bueno, listo. Entonces, ahora voy a compartir otra pantalla. Listo. Y aquí está. Entonces, yo de hecho lo voy a añadir, aunque vi un problema ahorita, pero bueno, voy a ignorarlo por un momento. Voy a abrirlo. Ustedes deben estar viendo una consola en este momento. La estoy agrandando un poco para que la vean mejor. Y voy a abrir un código que se llama hit.cpp. Esta es la solución del problema. Esto cómo lo puedo mover. Acá, listo. Y lo que quiero simplemente es que vean que es como la misma estructura que hablamos ahorita. ¿Sí? No tiene realmente mucho misterio. Entonces miren que al inicio yo estoy definiendo unas constantes que son xmin, xmax y dx. Esto está en centímetros, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, con esas unidades. Y el número en x entonces es el intervalo sobre el delta x más 1. Esto es el número de puntos, no de intervalos. Hay que diferenciar en eso, por eso le sumo el 1. Delta t, entonces nos dijeron que era 0,1. Voy a simular hasta 21 segundos. El número de pasos de tiempo entonces va a ser Tmax sobre delta t. Aquí me estoy ignorando el último, ¿no? Realmente. La temperatura al inicio es 100, la temperatura al final en X es 50, K es esto, y lambda pues depende de estas constantes. Yo creé, miren aquí la función main, antes de seguir explicando cosas. La función main entonces crea nuestro vector de datos, ¿cierto? Que tiene un tamaño en X y lo inicializo en 0. De todas maneras llamo la función initial conditions y llamo la función evolve. Y esas funciones yo las funciones las convertí en templates, porque es que yo como, digamos, no quiero depender de si esto lo guardo en un vector, en un array o en un arreglo primitivo. Yo quiero que como que me funcionen mis funciones de la misma manera. ¿Y se acuerdan que cuando uno quiere crear funciones genéricas uno utiliza templates? Entonces lo que definí fue funciones templates en initial conditions, en evolve y en print, donde el parámetro de template es el vector de estado, el tipo de estado que quisimos definir. En este caso sería vector double, pero puede ser otra cosa, puede ser array double o cosas así. Entonces todas son templates y vamos a ver la implementación de cada una. El de initial conditions lo que hace es llenar a todo el mundo de ceros acá y luego al primer valor le pone el valor de temperatura de la izquierda y al último valor le pone el de temperatura a la derecha. Y miren cómo saqué el último valor. Yo lo que le dije a data, como esto es un vector o un array, entonces ellos saben sus tamaños. Entonces yo le dije a data, deme su tamaño, le resto 1, pues para coger el último elemento, porque estamos indexando desde 0, y a eso le pongo el TF. O sea que initial conditions uso los valores en 0 en todo el mundo y además los valores de la frontera. Y eso es lo que pasa cuando hacemos esto acá. Y lo recibe por referencia, ¿no? Lo tiene que recibir por referencia porque lo va a modificar. Y no puede ser constante, pues porque si no, no podría modificar, como estamos haciendo aquí. Y además en el for lo estoy utilizando pues un for automático. ¿Se acuerdan de esos for automáticos? Para poder rápidamente recorrer mi vector y de una forma más sencilla y más simple. La función evolve, bueno, la función print, no, las dos tienen cosas nuevas. La función evolve, entonces, ¿qué es lo que hace? Recibe mi vector de datos, ¿sí? De temperaturas, y evoluciona por n steps, el número paso de tiempo. Entonces, al principio lo imprime, la impresión recibe cuál es el paso de tiempo y cuáles son los datos en ese momento. Entonces lo imprime y luego empieza a hacer pasos, como ya digamos el paso 0 está hecho porque son las condiciones iniciales, yo arranco desde el paso 1 hasta n steps más L.
Entonces, por cada uno de los pasos de tiempo, yo lo que hago es recorrer mi matriz, ¿cierto? Recorro mi matriz, pero ojo, porque yo no la puedo recorrer desde cero, porque esa es la condición de frontera fija que no va a cambiar. Entonces la recorro desde uno hasta 6 menos 1, porque no puedo cambiar tampoco la de la derecha. Y entonces lo que hago es aplicar nuestra expresión data, el data nuevo va a ser el data anterior, más lambda por data de i más 1 menos 2 data de i más data. Esa es la colección de evolución que habíamos visto nosotros que nos surgía ya. ¿Cuál es el error que puede haber acá, chicos? ¿Alguno se da cuenta de un error que hay aquí lógico? El error que yo veo aquí lógico es que, por ejemplo, cuando yo vaya en data 5, yo ya había pasado por data 4 y data 4 ya lo actualicé. Entonces en data 5, cuando lo vaya a actualizar, aquí voy a utilizar a data 4, pero no es el data 4 viejo, es el data 4 actualizado. Entonces estoy utilizando para actualizar ciertos valores, valores también ya actualizados de sus vecinos. Esto al final converge, pero pilas porque hay casos en los que estas dependencias que uno no nota fácilmente afectan la solución. Bueno, listo. Y entonces esto lo que está haciendo es imprimirme los datos y lo que yo quiero es que si yo lo pongo a imprimirme en todos los pasos de tiempo, me va a imprimir muchísimas veces. Yo quiero que solamente me imprima ciertos pasos de tiempo. Entonces, ¿eso cómo lo logro? Aquí yo estoy imprimiendo cada 30 pasos de tiempo. Simplemente le pregunto, oiga, si el contador del paso de tiempo módulo 30 es igual a cero, imprima. Y de esa manera disminuye un montón la cantidad de impresiones. Y la función de impresión, lo único que está haciendo es recibir a data, recibir el paso de tiempo, y entonces yo no quiero imprimir a la pantalla, porque entonces me van a quedar como todos los datos seguidos, uno del otro. Yo lo que quiero es imprimir archivos diferentes. Entonces, miren que lo que yo hice acá fue un truquito. De la variable, de los tipos de datos string, estoy creando un nombre de archivo que va a depender de la iteración en la que estoy. ¿Cómo hago eso? Entonces, el nombre del archivo va a ser esta cadena, temp, de temperatura, guión abajo, más, y le voy a decir, coja este step que me mandaron, digamos es el paso 0 o el paso 30, y conviértalo en una cadena. Hay una función que se llama toString, que me convierte el paso de tiempo a una cadena. Entonces las voy concatenando, temp, guión abajo, el paso de tiempo, punto txt. Entonces miren que de esta manera yo puedo crear como varios archivos con diferentes nombres. En este caso, la diferencia está en el paso de tiempo. Luego abro ese archivo con este nombre. Luego imprimo todos mis datos en ese archivo. Entonces, este es el dato en X, que será xmin más y veces de X. Y luego el data, la temperatura. Y finalmente lo cierro. Entonces al final cierro el archivo. Entonces miren que cada vez que yo llame a print data, yo le estoy mandando tanto los datos que quiero imprimir como la iteración y él cada vez está creando un archivo diferente. Eso es lo que hace este código. Entonces volvemos acá. Muy sencilla la función main, lo que va a hacer es evolucionar e ir imprimiendo. Entonces ya para mostrarles, g++, aquí me toca con -10, hit, lo voy a ejecutar a punto .out. Bueno, les quiero mostrar rm-f, voy a borrar todos los txt que tenga acá, no utilicen el -f a la ligera. Miren que no tengo ahorita txts aquí. Yo lo ejecuto y miren que ahora me aparecieron un montón de txt. Y ahora lo voy a graficar esas soluciones. Y aquí la tengo lista. Entonces le digo, voy a utilizar un for dentro de Genoplot. Entonces le voy a decir, oiga, yo quiero hacer varios plots. Quiero que varíe esta variable i dentro de los valores dentro de esta cadena. 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, que son los que tengo arriba. Y entonces al final le digo, el nombre del archivo es temp-abajo. Así es que me toca escribir en Genoplot con estos puntos. Lo hago para que quede grabado en el video y ustedes lo pueden ver. Y le digo al final que él pues me vaya poniendo el título con el paso de tiempo. Y yo le doy Enter. Y ahí está mi solución, que es la que les puse en la presentación. Como pueden ver, en el paso de tiempo t igual 0, que es el que tenemos acá, el morado, arranca en la condición de frontera de 100 aquí, condición de frontera de 50, y los demás valen 0. Y luego, a medida que pasa el tiempo, ¿cierto?
A medida que va pasando el tiempo, va convergiendo, se va calentando hasta que llega más o menos a su posición, a su distribución final de temperatura. Y ustedes en este programa pues pueden cambiar el número de pasos de tiempo y todo eso arbitrariamente. Entonces, eso es lo que hace este código, que es más o menos lo que hemos dicho en la estructura genérica, en la que ustedes, digamos, debieron haber pensado un poco en la cabeza, pero pues obviamente se toma tiempo un poquito escribirlo, unos 20 minutos. Entonces lo que va a hacer es simplemente añadírselo y con esto pues opa, terminamos nuestra clase del día de hoy. Mientras hago esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Listo, ya está en el repositorio por si ustedes lo quieren ver. Y eso es todo, entonces, ¿alguna pregunta? ¿O todo quedó claro? Supuestamente. Listo, entonces paramos acá. De hecho, me quité más tiempo. Voy a dejar de grabar y pregunta por favor entonces respecto al proyecto, Mateo.